Saludos, bienvenidos a Más Barcelona, una nueva iniciativa, un podcast nuevo del periódico y por tanto de Prensa Ibérica para acercar a la ciudadanía personas, personalidades, personajes de Barcelona y de la Gran Barcelona. Inauguramos este ciclo con la presencia hoy del decano de la Abogacía de Barcelona y de la Intercolegial de Cataluña. Hoy nos visita, bienvenido, ¿qué tal estás? Él es Jesús Sánchez García, Barcelona, 23 de julio de 1956. Y también nos ayuda, lógicamente, nuestro compañero Jesús Albalat, periodista especializado en tribunales del periódico. Un periodista, una marca, una firma histórica del periódico. Bienvenidos, Jesúses, los doy, sois Jesús. Esperamos que me salvéis este primer episodio. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras? Primero te agradecemos tu visita para estrenar este ciclo de podcast. Gracias por venir. Bueno, el honor es mío que me hayáis invitado a participar en este podcast. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Para mí es un honor que me esté entrevistando sea una persona que en tanto admiro como eres tú, Sergi, y sobre todo esté también interviniendo a un periodista con mayúsculas que conozco hace muchos años, a quien tengo una profunda admiración, como es Jesús Albalat. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y tengo que decir que le dimos un premio hace muy poquito en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, los premios al periodismo jurídico. ¿Lo tienes en el periódico o lo tienes en casa, este premio? Este premio lo tengo en casa. Y tengo además... ¿Encima de la tele? ¿O ahora ya no hay premios encima de la tele ni bailarinas? En una vitrina. En una vitrina, lo tengo allí, pero incluso el periódico me hizo una entrevista y la tengo enmarcada. La tengo enmarcada al lado de algún diploma. Pues ahí lo tengo. Bueno, pues con estas dos personas que me acompañan iniciamos este ciclo de entrevistas. Entenderéis, soy muy sincero, me conocéis un poco, pero me iréis conociendo más. Porque yo de abogacía, de derechos, de leyes, más bien poco. Por eso yo creo que nos viene a salvar y ayudar a realizar esta entrevista. Yo me iré metiendo para hacer las preguntas poco trascendentes y las interesantes las haces tú, Jesús. Decano, buenos días. Espero que las vacaciones bien, aunque cortas. Como siempre. Como siempre. Vamos a empezar directamente con una actualidad. Yo creo que lo que manda, somos periodistas, la actualidad es lo que buscamos y tal, y es que hace poco se renovó el Consejo General del Poder Judicial, después de 5 años de bloqueo. Creo que estará de acuerdo conmigo que era una anomalía constitucional, y entonces, bueno, se ha podido, hay dos aspectos, se ha renovado, eso sí que es verdad, se ha constatado igualmente los dos bloques, porque ha costado elegir una presidenta, además la presidenta primera mujer en el cargo, con lo cual esto es relevante, pero desde tu punto de vista, ¿la justicia está politizada? ¿Esto es una muestra de que la justicia está politizada? ¿O qué es? ¿Qué ha sido esto? Bien, en cuanto a lo que es la renovación del Consejo, en lo que a mí respecta, una doble satisfacción. ¿Por qué? Porque por fin se ha renovado el Consejo, ya está comenzando a funcionar, y segundo, por fin también se han puesto de acuerdo en nombrar a una presidenta, y además es un hito histórico. Preside el Consejo General del Poder Judicial una magistrada. Por lo tanto, se empieza ya a romper el famoso techo de cristal que desde la Abogacía de Barcelona llevamos muchos años reivindicando. Y además, al frente de este nuevo consejo, tenemos a una jurista muy brillante, una persona apreciada por todos los colectivos jurídicos y además, si os dais cuenta, por las asociaciones profesionales de jueces y juezas, y por lo tanto nos hemos de felicitar todo de que se reinicie con una normalidad absoluta. En cuanto a la pregunta concreta que me haces, yo no creo que haya realmente una politización de la justicia. Todo lo que nos rodea está politizado, forma parte del día a día en el que nos encontramos. Pero lo que sí que puedo garantizar después de más de 40 años de ejercicio
es que los jueces y las juezas son absolutamente independientes. Cada uno es hijo de su padre y de su madre y al final actúan con criterios de independencia personal. O sea, porque se confunde muy a menudo. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de representación de la magistratura. Quien ostenta realmente la soberanía del Poder Judicial son todos y cada uno de los jueces y juezas de este país. Tú llevas muchos años en este mundo y lo sabes que es así. Sí, pero en las negociaciones que hubo entre el Partido Popular y el PSOE parecían que se estaban repartiendo sillones. Incluso alguna vez creo que usted la ha manifestado más o menos, no con estas palabras quizás tan gruesas, pero si parecía un reparto. Pues mira, tú una cuota de poder, y si dices que bueno, es un órgano de gobierno, y un órgano de gobierno algo de política debe tener, digo yo. Sin ninguna duda, como órgano de gobierno es un órgano que lo que hace es representar a lo que es la judicatura, pero luego al final, y eso es lo que tenemos previsto legalmente, los partidos mayoritarios lo que hacen, al fin y al cabo, es elegir como vocales a los jueces de las asociaciones representativas más importantes. Y lo hemos visto ahora en este reparto que se ha llevado a cabo. Está la APM por una parte, creo que al final son 8 de la APM, y la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. El resto de asociaciones ahí se han quedado a la espera. Pero lo más importante es que más del 50% de jueces y juezas no están adscritos a asociaciones profesionales. Es que el tema es mucho más complejo. Pero dicho esto, yo que conozco a bastantes de los que están sentados ya en la mesa del Consejo General del Poder Judicial, varios de aquí de Cataluña, tengo una confianza plena en quienes integran actualmente ese órgano de representación. Jesús, cuando habla de APM, ¿a qué se refiere? Porque a mí Asociación Profesional de la Magistratura. Vale, los no iniciados entenderá que cuando escuchamos la palabra APM se nos va el término a un programa de televisión. Sí. Bueno, pues ya está aclarado, Bien. Entonces, igualmente, ¿usted apostaría por un cambio a la hora de elección? Porque para eso necesitamos una reforma legal. Sí, una reforma legal importantísima, y vista cómo está la situación de las variables aritméticas parlamentarias, hoy en día es una utopía. También, no sé, por lo menos ha llegado a la presidenta del Consejo General, a la presidenta del Tribunal Supremo, órganos máximos de la justicia española, una mujer, ¿vale?, como presidenta. Cuando la mayoría de los jueces y juezas de la calle, de los que hacen el día al día, son mujeres. Estamos hablando una importante. El otro día había una foto de todos los miembros del Consejo. Es que era increíble la foto esa. Eso debería revertirse, y eso de las cuotas, yo no sé si... Sí que es verdad que parece que la cuota legal sea... Pero bueno, esto es una situación también anómala. Sí, sin ninguna duda. Fíjate, como muy bien sabes, hoy en día el colectivo judicial está representado en un 57% por mujeres. Por lo tanto, es una realidad. Pero también es cierto que esto está cambiando constantemente. En el último despacho de entrega, o el último acto de entrega de los despachos de los nuevos jueces, ya casi llegábamos al 70% de juezas. Pero curiosamente, en la mesa presidencial, ahí encontrábamos al presidente del Consejo, al presidente del Supremo, porque no había una sola persona representando a los dos con esta crisis que hemos estado. Y al fiscal jefe, y al final todo eran hombres. Estéticamente queda fatal. Queda feo, queda muy feo. Queda feo, pero sí, probablemente dentro de 15 años la situación será la inversa. Claro. O sea, la situación será prácticamente todo mujeres, y como una rara avis encontraremos a alguno de nuestros representantes, porque es ley de vida y estará perfecto y me parecerá magnífico, porque las sociedades evolucionan y son lo que son. Vale, ya me ha contestado eso de que si la justicia está politizada, pero vamos a darle la vuelta.
Bueno, vamos a darle la vuelta y realmente al revés. Si es que realmente lo que pasa es que la política está judicializada, pues estamos viendo cada día partidos políticos presentando querellas, denuncias y tal, de todo tipo, asociaciones o entidades de signos diversos, también presentando querella, o incluso magistrados o jueces que hacen acciones judiciales en medio de previo a una campaña electoral, como pudo ser con Begoña Gómez, que hizo el juez Peinado, pues una serie de diligencias a las puertas de una campaña electoral. Entonces, una de las acusaciones que hay, primero, es que los jueces a veces juegan a hacer política. No es una afirmación, es lo que de la calle se puede oír, que se le está dando un poder suplantando a lo que podría ser el Ejecutivo o el Legislativo. ¿Qué opina? Vamos a darle una vuelta a la respuesta. Vamos a ver, ahora están todos los medios de comunicación lo que ha pasado con el proceso electoral en Venezuela, ¿de acuerdo? Sí. Transponemos la situación en España. Es una demostración indiscutible del buen funcionamiento de este país. Es un país que realmente es un Estado de Derecho. Es un país en donde realmente tú puedes ejercitar y reivindicar tus derechos y el sistema judicial funciona, independientemente de las presiones que hayan desde el ámbito político. Y eso realmente nos hemos de felicitar todos. Es importantísimo. Es un país que cuando hay supuestos de corrupción, el sistema funciona. Y ahí hemos encontrado en todas las organizaciones políticas procedimientos dirigidos contra representantes de todas las organizaciones políticas, mande quien mande, sea el signo o el color político de quien esté mandando en todo momento, y los jueces han seguido con las investigaciones, con sentencias de todo tipo. Yo personalmente, ahora cuando se ha dictado las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERES de Andalucía, lo he respetado profundamente, porque esa es y lo digo de verdad, de corazón, no por quedar bien, porque esa es la fortaleza de nuestro sistema, el respeto que hemos de tener a las resoluciones judiciales, sean en jurisdicción ordinaria, juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, que llegan hasta el Tribunal Supremo, o sean en el Tribunal Constitucional. Y eso es una fortaleza de nuestro sistema. Pues precisamente hablar del Tribunal Constitucional, porque es otro que está en el punto de mira de los ciudadanos, sobre todo porque depende de unas resoluciones, los recursos a la ley de amnistía, que pueden complicar un poco o mucho a la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, o no, depende de cómo se inclina. Ya han empezado con las recusaciones. Recusaciones quiere decir que se aparta un juez porque podría haber opinado sobre... Ya ha empezado esa guerra, y hemos de tener en cuenta, ha sido de un partido político, pero también de comunidades autónomas, del mismo Tribunal Supremo. O sea, el papel ahora que tiene el Constitucional como garantista, órgano fiscalizador o de garantías de la Constitución, no está mal el papel que tiene. ¿Qué espera del Tribunal Constitucional? Que resuelva exactamente lo mismo que cuando cualquier ciudadano tiene un problema y los abogados y abogadas representamos esos intereses y esos derechos. Es habitual en cualquier proceso judicial que cuando crees que puede estar contaminado, a veces desde un ámbito exclusivamente subjetivo, pero que quien ha de resolver puede estar contaminado por prejuicios o por manifestaciones que haya hecho, tú, si no se ha abstenido, que esa es su obligación legal, tú lo recuses. Y eso ocurre cada día. Claro, eso cuando se da en el ámbito político genera... pues eso, una mayor, al final, una mayor en divulgación en todos los medios de comunicación, todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo ve, eso impacta más, pero es el día a día del ejercicio de los derechos, del ejercicio de los tribunales, y no tiene más importancia ninguna. Pues hablemos del día al día, porque estamos hablando de órganos
judiciales, de la cúpula del Consejo General, como cúpula y órgano de gobierno, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, pero hay otros, están los jueces del día a día. Yo creo que recordar, alguna vez dijo que el Poder Judicial son esos jueces que trabajan el día a día. Entonces, ¿me podría explicar por qué es ese verdadero Poder Judicial? Mire, este es un país en donde los jueces no están mal pagados, para entendernos. ¿Cuánto cobra un juez? Pues mira, están en una media más o menos de unos 3.000 euros. No están mal pagados porque al final, claro, las comparaciones siempre... ¿3.000 euros un juez? Sí, no, pero... Perdón, es muy subjetivo, pero no me parece un gran sueldo. Es que eso es a lo que iba. O sea, son funcionarios públicos, sí. Y dices, bueno, es que 3.000 euros no está mal. Pero es que al final... tampoco están bien pagados. No, tampoco están bien pagados, tienen una... Es verdad que en función de los años que van pasando... Sí, claro, tienen pluses y cosas de estas. Y luego vas yendo a la audiencia, eres magistrado, vas a la audiencia, puedes llegar al Supremo, etcétera, etcétera. Pero es que incluso un juez del Supremo, y alguna vez le he preguntado a un juez del Supremo cuánto cobraba, probablemente me estoy basando en información que me ha comentado algún juez conocido, pero no, nosotros cobramos 6.000 euros. Un juez del Supremo, 6.000 euros o un poquito más, tampoco es nada del otro mundo. O sea, primero, porque un juez cuando llega a una población tiene que estar viviendo en una zona más o menos adecuada. Todos sabemos la carestía de la vida, sobre todo en Cataluña. Probablemente en otros territorios cambie completamente, pero no es nada del otro mundo lo que cobran los jueces y juezas. Y sin embargo sí que puedo decir que con carácter mayoritario, si no generalizado, hacen un trabajo increíble, magnífico, no están sujetos a horarios y sobre todo muy vocacional, que evidentemente se dictan resoluciones a veces que no nos gustan. Yo como abogado gano y pierdo pleitos. No os podéis llegar a imaginar cuando pierdo el pleito, los enfados, iba a decir una palabrota, los enfados que uno siente, y ya no, y el problema es explicarle al cliente claro. Por qué se ha perdido un pleito, porque muchas veces ese lenguaje jurídico no lo entiendes ni tú. Imagínate un cliente. Esto es otro de los grandes dramas que tenemos, de no utilizar un lenguaje coloquial que la ciudadanía pueda entender. Pero sí que hacen un trabajo abnegado, un gran trabajo, y que al final resuelven con estrictos criterios de independencia y de lo que creen que en ese caso concreto y con la normativa que hay se tiene que resolver. Sí, pero hay un problema, bueno, un problema endémico, no es de ahora, y es aquello de que una justicia lenta no es justicia, y realmente hay retrasos considerables en los procedimientos. El mes pasado publicó el periódico pues que en los juicios rápidos que se tienen que celebrar en 15 días estaban señalando a años vista, a un año vista, con lo cual, y eso que son rápidos. Entonces hay un colapso, una falta de infraestructura. ¿Cómo se arregla esto? Porque esto se tiene que arreglar, porque ¿cómo le dices al que despiden de una empresa que dentro de un año se sabrá si es procedente o dentro de 2 años? Creo que en lo laboral además es más el tiempo. Es un problema. También tendría que haber una voluntad política, que no sé si la hay. Pero ¿cómo se arregla esto? Yo soy muy optimista y estoy convencido que va a haber un cambio de paradigma total en el sistema de la administración de justicia. Pero antes ha comentado Sergi mi fecha de nacimiento y el año en que nací. Claro, yo ya empiezo a tener una cierta edad y ese optimismo empieza a sufrir algunas quiebras, sobre todo porque la estructura del sistema judicial está basado en una ley orgánica de 1870, seguimos teniendo las estructuras de una oficina judicial, con un juez o una jueza, los funcionarios, y estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XXI. Y desgraciadamente, pese a los esfuerzos que se están haciendo, tanto por el Ministerio de Justicia como por el Departamento de Justicia aquí en Cataluña, seguimos trabajando con esas estructuras
decimonónicas del siglo XIX, y eso es lo que hay que cambiar radicalmente. A veces no es un tema de dotaciones, de grandes dotaciones presupuestarias, a veces al final es un tema de racionalizar el trabajo. En las empresas eso se ha producido, y si no se hubiera producido, aún tendríamos los trabajadores con el manguito y la visera. Y lo que hay que mentalizarse es que la oficina judicial ha de cambiar completamente y convertir en una oficina realmente del siglo XXI. Pero si hay juzgados que tienen faxes. Sí, sobre todo... Sí. Bueno, no voy a dar nombres, no, porque claro, los tengo en la cabeza y claro, tampoco tengo ganas de enfadarme con nadie. Pero efectivamente, aún hay juzgados de lo social, juzgados de instrucción. Cuando nosotros a veces, oye, que os vamos a enviar un fax, tenemos verdaderos problemas en el despacho porque nadie tiene ya aparatos de fax. Menos mal que las tecnologías te permiten la recepción de ese documento. Falta de infraestructura, falta de digitalización de los procesos judiciales, falta de jueces, falta de personal, falta de... Bueno, falta de voluntad, si me permites. Falta de voluntad. Claro, al final van pasando los gobiernos, desde el año 79, los colores de los gobiernos, y siempre hay, toda la vida, evidentemente ha habido ministros, ministras de justicia, siempre hay un tapón de corcho de una botella que dice, uy, este tema es del año 1800 y pico, no llegaremos. Pero permitirme, ¿sí? en honor a la verdad, tengo que decir que el gobierno de España, lo que afecta al Ministerio de Justicia, está en un proceso de transformación en este ámbito importantísimo. Yo lo estoy viendo porque como consejero que soy de Abogacía Española, voy a reuniones con el Ministerio de Justicia, y lo que es la Dirección General de Nuevas Tecnologías está en esa labor. Va a haber un cambio, por eso digo, sigo siendo optimista y creo que lo veremos, va a haber un cambio de paradigma, y también me consta, y es una voluntad expresa manifestada por el propio presidente de la Generalitat, el señor Illa, que esa transformación se visualice durante el mandato del nuevo gobierno en el Departamento de Justicia. Yo he tenido ya la oportunidad de hablar con el conseller señor Espadaler, y creo que están trabajando y van a trabajar sin duda en esa importantísima transformación. Tengo la esperanza y estoy convencido que por fin podré ver, pese a que ya voy avanzando en edad, ese cambio de paradigma que llevo años predicando, que es importantísimo. ¿Y el ratio de jueces por habitante? Sin ninguna duda. Pues pero al final tampoco es un... estamos, pero sin ninguna duda, pero al final lo importante es crear oficinas judiciales muy potentes y tribunales de instancia. Pero eso ya lo tenemos en un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados debatiéndose. Vamos a cambiar un poquito de tema radicalmente, porque usted nunca ha tenido pelos en la lengua, o sea, ha dicho lo que piensa, ¿no? Así me con va, todo lo que comporta. Ha dicho, así me va. Lo ha dicho él ahora. Incluso con contundencias, sin tapujos. Y hay una frase suya que a mí me impresionó, que dice que la ley de la vivienda se ha hecho para cargarse la propiedad. Poca broma de esta frase. ¿Qué me explica? La verdad es que lo mantengo. La verdad es que la ley de la vivienda, de facto, lo que hace es dejar sin contenido el derecho de propiedad como lo tenemos concebido. Esto es una realidad. Y se basa en una doctrina de un filósofo francés que es Thomas Piketty. Yo ni entro ni salgo, porque al final en una democracia el legislador es el que aprueba las leyes. Y por lo tanto, si una mayoría parlamentaria decide, dentro del ámbito constitucional, darle un enfoque legislativo a una materia, la hemos de respetar desde la vertiente ciudadana. Como ciudadanos la hemos de respetar. Pero lo cierto es que la ley de la vivienda deja sin contenido el derecho de propiedad y basa ese derecho de propiedad en el uso de la propiedad. Y ahí es donde yo soy muy crítico. Sí. ¿Pero por qué? Porque al final yo con una vivienda tengo el derecho, es verdad que hay que darle una función social, es verdad que tenemos un gran problema importantísimo, sobre todo con nuestros jóvenes y todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad social, pero al final lo que no puedes cargar es la solución de estos problemas en la propiedad privada. Al final quien debe de dotar
de vivienda pública o de soluciones públicas al problema de una vivienda es el Estado. Es el Estado, es la administración, con grandes inversiones. Fijaos que mientras que, y aquí sí que somos iguales en toda España, da igual la comunidad autónoma en la que vivamos, da igual. Aquí no se invierte, no llegamos ni al 3% de media en España en vivienda social. Ni al 3%, la media europea está en el 9%, pero es que hay países de la Unión Europea que están en el 20%. Por lo tanto, el primer drama que tenemos, porque aquí los políticos salen mucho por la tele, cada vez que hay elecciones, 200.000 viviendas. Llevo 40 años escuchando las famosas 200.000 viviendas, sí, sí. Pero a la hora de la verdad, esas 200.000 viviendas, fijaos, voy a decir algo que no debería de decirlo y lo voy a decir. La ley 24/2015. La ley 24/2015, desde la abogacía, presentamos una propuesta legislativa que se aprobó por unanimidad, que fue una disposición adicional. Perdón, ¿esa ley qué es? Sí, es una ley que proviene de una iniciativa legislativa popular que se presentó en el Parlamento de Cataluña para paliar el drama de las situaciones de la carencia de vivienda. Recordar que veníamos, fue en el 2015, recordar que la crisis del 2008 fue traumática, sí. Muchas familias se quedaron sin viviendas, ejecuciones hipotecarias, y entonces desde la abogacía, yo lideraba el grupo de trabajo, desde la abogacía, y especialmente tengo que reconocer la ayuda de dos grandes compañeros, uno Martí Batllori, otro el catedrático de Derecho Procesal Vicente Pérez Daudí, en donde hicimos una propuesta que la copiamos de la legislación navarra, el artículo 511 de la Ley Foral Navarra, que es que cuando se compra un crédito y el deudor puede, pagando lo mismo por el precio que se ha transmitido ese crédito, extinguir la deuda. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Se estaban vendiendo, recordar, el Banco Malo, el saneamiento de las entidades bancarias, los fondos de inversión que venían y compraban carteras de créditos hipotecarios, y dijimos, hombre, pues vamos a dar la oportunidad de que aquellos prestatarios que no pueden hacer frente a las hipotecas derivado de la crisis y sea su vivienda habitual, tengan la oportunidad de recomprar ese crédito por el mismo precio que se ha vendido. Y eso, curiosamente, se legisló en una disposición adicional en esa ley 24/2015, pero fue al Constitucional. Cuando llegó el primer gobierno del presidente señor Pedro Sánchez, hubo un consenso para varias leyes que habían en el Tribunal Constitucional para delimitar una comisión mixta que funciona, Estado, Generalitat, en este caso era Generalitat de Cataluña, para delimitar los perfiles de esa ley junto con otra más que se había promulgado, que era la 4/2016, en la misma materia, y bueno, delimitaron qué aspectos podían ser inconstitucionales y qué no, y se olvidaron de la disposición adicional. Se olvidaron. Esa disposición adicional permitía que todas aquellas personas que hipotecadas con su vivienda familiar, que no podían hacer frente a las hipotecas, hubieran recomprado esos créditos por 4 duros. ¿Puede matizar la expresión se olvidaron? ¿Hay comillas o es que realmente se olvidaron? Porque yo dudo que de una comisión... Yo creo que se olvidaron. Yo creo que se olvidaron. Soy una persona, correcto, pese a que soy abogado, tengo muy buena fe. Y yo creo que se olvidaron. Correcto. Pero hay un problema de vivienda, bueno, y esto está terrible, clarísimo. terrible. Y hay personas vulnerables. Y bueno, pues hay una problemática a las ocupaciones de pisos. Claro. Y aquí vamos a distinguir, y yo creo que es perfectamente... lo va a distinguir usted, la ocupación y la ocupación con K, que es la ocupación delincuencial. Aunque las dos maneras infringen una ley. Sí, lo siento, pero es así. Entonces, claro, es un problema las vulnerables. Y es otro problema añadido, la ocupación con K con fines delincuenciales. Por ejemplo, los narcopisos.
¿qué hacemos también con esto? Porque por un lado y después por otro, porque no podemos comparar, ¿eh? O sea, son cosas totalmente diferentes. Vamos a ver, la ocupación con K siempre es delincuencial, siempre es. No hay duda. O sea, no hay duda. Luego el continuar en una vivienda porque no has podido pagar la renta, porque por diversas causas, eso siempre es contractual, es decir, yo estoy ocupando una vivienda y al final, por incumplimientos o por discrepancias o por cualquier otro motivo, discutimos si puedo continuar o no continuar en esa vivienda. Eso siempre es dentro de lo que es el ámbito de la tolerancia y el ámbito de los contratos. Por lo tanto, eso lo dejamos fuera, que ya tiene sus canales propios, y vamos a tratar la ocupación con K, delincuencial, pero poniendo el énfasis en algo que toda la sociedad hemos de ser muy sensibles. El apoyo, sin duda, el apoyo sin quiebra de ningún tipo a aquellas personas vulnerables. Es una función social y ahí tiene que responder el Estado, pero también toda la sociedad, porque uno de los grandes logros de este país, y que además está en el artículo 1 de la Constitución, que es un Estado social de derecho, o sea, la calidad de vida que permite este país a toda la ciudadanía es un derecho constitucional. Por lo tanto, ahí todos nuestros esfuerzos legislativos, presupuestarios, para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad. Dicho esto y poniéndolo como la espina dorsal de cualquier actuación pública o legislativa, lo que un país no puede permitirse es la inseguridad jurídica. Un país no puede permitirse es que tú tengas una vivienda, te vayas de vacaciones y te la ocupen y no puedas hacer nada. Y este es el drama de la ocupación ilegal, porque se basa siempre en la ocupación de un inmueble contra la voluntad de su propietario. Y yo mantengo una tesis, hay miles y miles de casos, y lo que no puedes hacer es criminalizar a un país. Por lo tanto, yo soy partidario incluso de derogar el artículo 245.2 del Código Penal. ¿Qué dice? Que cuando te ocupen un inmueble, estás cometiendo un delito, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Hombre. Pero me da igual, hay miles de casos en toda España, claro. Pero sí que soy muy partidario de buscar medidas cautelares, medidas inmediatas, como tienen regulado muchos países de la Unión Europea, en el que cuando me están ocupando mi vivienda, que me da igual que el propietario sea una persona física que una persona jurídica, porque repito, la seguridad jurídica es importantísima en un Estado de Derecho, me permita que de forma inmediata, entre 24 y 48 horas, si el ocupante no acredita título de ningún título y ha ocupado contra la voluntad de su propietario, se va a la calle. Usted fuera. Usted fuera. No, pero es que resulta que quien ha ocupado es una persona con vulnerabilidad social. Muy bien, pues que el Estado le habilite una solución alternativa. Pero para el ciudadano, o sea, a mí cuando yo a veces hablo con algunos representantes políticos, porque va en función de la formación política que sea, me dicen, bueno, Jesús, es que tú exageras. Yo exagero. No. Pero a ver, si todos los que estamos aquí ahora siguiendo este programa, esta tertulia, conocemos supuestos de amigos y conocidos, desde luego, que se les está produciendo esta vulneración de un derecho fundamental, que es la ocupación de su vivienda. Pero igualmente estas medidas cautelares, si no recuerdo mal, si no me corrige, la alcaldesa hasta hace poco de Santa Coloma de Gramenet y ahora consellera de Interior, Núria Parlon, en Santa Coloma hizo cosas, medidas cautelares no penales. ¿Puede explicarnos qué hizo? Porque igual es una solución que se podría aplicar en otras ciudades. Algo muy sencillo. Es una demostración indiscutible del buen funcionamiento de los poderes públicos. No hace falta grandes cambios legislativos. Nosotros desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona llevamos años haciendo propuestas legislativas. Todas las propuestas que están en el Congreso de los Diputados, que han presentado
Todas las formaciones políticas tienen su raíz en nuestras propuestas legislativas. Como es lógico, mejoradas, porque eso es lo importante. Haces una propuesta y se van mejorando todas. Pero lo de que comentas de Santa Coloma es lo que digo, el ejemplo de que a veces no hacen falta grandes reformas, sino eficiencia, sino voluntariedad de buscar una solución a un problema social tan sencillo como poner de acuerdo, buscar protocolos entre la judicatura, fiscalía y la policía municipal y los Mossos, de tal manera que cuando se dan estas situaciones, los poderes públicos, a través de la organización judicial y policial, puedan proceder al desalojo inmediato de esas ocupaciones. Tan fácil como eso. ¿Está usted hablando de que desde el poder local se pueden dictar normas? No dictan normas. Perdón. No dictan normas. Bueno, ¿se puede aplicar una solución que el poder del Estado no llega? ¿Va por ahí lo que hizo Nuria Parlón? Yo lo desconozco, por eso. Pues mire, Nuria Parlón, el señor Bote, el señor Bote, el alcalde de Mataró, también lo está haciendo en Mataró. O sea, se están haciendo en otras localidades. Es una demostración de que tenemos herramientas por eso que permiten dar soluciones. Sería mucho mejor al final que tuviéramos una legislación muy clara, porque al final lo que no puede hacer la policía es entrar en un domicilio, porque el propio policía puede tener un problema importante, y lo mejor es que tengamos una legislación que no genere dudas de interpretación. Pero ante una pasividad del legislador, y hoy en día tenemos un legislador y tenemos un gobierno que en esta materia mira para otro lado, ¿por qué? Lo siento decirlo. ¿Pero por qué? Pues son las aritméticas parlamentarias, es muy sencillo. Aquí en Cataluña, porque Esquerra Republicana y Comú, es que no son los nombres de las formaciones, ven este tema de manera muy distinta, como lo pueda ver el PSC o como lo pueda ver otras formaciones políticas. Y probablemente a nivel nacional pasa lo mismo con lo que es el Partido Socialista. Sí. Pero fíjense una cosa, a nivel local, todos los ayuntamientos están a favor, o la mayor parte, de buscar una solución legal a este problema, independientemente de la formación política. Pero tenemos otro problema, los narcopisos. Estamos hablando de otra cosa. Cataluña se han convertido en un país exportador de marihuana y de productor y exportador. Eso supone también narcopisos, que en el Raval pues ha habido, hay una planificación para erradicarlo, pero eso es un problema. Entonces, primero, me gustaría saber, con esto también, ¿qué hacemos? A ver, desde la abogacía de Barcelona, ¿qué propuestas hay? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Agravar las penas? Pero a veces agravar las penas no sirven para nada. Si no es un tema de aumentar penas, es un tema de buscar soluciones. El tema de los narcopisos es un drama. Primero, porque estamos ante una actuación delincuencial sin ninguna duda. Fíjate, una inversión, está hecho un estudio que nosotros lo hemos publicado en conferencias en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, más o menos una inversión de 6.000 euros en una nave donde haya plantaciones de marihuana da un rendimiento de unos 240.000 euros. Por lo tanto, es un gran negocio. Caray. Es un gran negocio. Cobran más que un juez. Bueno, hemos estado hablando de sueldos antes. Da más dinero. Es un gran negocio. Y ahora en estos momentos tenemos un problema. Tú consultas y hablas con la policía de aduanas y ya están más preocupados en lo que sale que en lo que entra en esta materia. Y esto viene de ese buenismo de ver a la ocupación ilegal como una cosa romántica, sí. como que eso surge en la Alemania de los años 50, y al final no nos damos cuenta que hemos generado un gravísimo problema. Y Barcelona en estos momentos, Cataluña en estos momentos, es un foco de plantaciones de marihuana con todos los problemas y riesgos, porque se están dando en inmuebles con grave riesgo para todos los edificios colindantes. Y eso hay que buscar una solución inmediata. Pero tampoco hace falta grandes reformas. Por ejemplo, en el Prat de Llobregat, el ayuntamiento está ahora utilizando toda la normativa administrativa para proceder a desalojos, porque esos inmuebles
no cumple los requisitos de salubridad y los requisitos de habitabilidad. Al final tenemos herramientas para poder acabar con este problema, que se podrían mejorar legislativamente, y ahí están nuestras propuestas, pero con voluntariedad se puede solventar y erradicar. Pero parece que a los abogados no se les escucha demasiado. Muy poco. ¿Por qué? Porque a nadie son los técnicos legales. Pero porque a nadie, ni a los jueces, ni a los fiscales, porque al final, ni a los notarios... O sea, porque al poder no le interesa. Porque al final a nadie le gusta que le digan que lo que estás haciendo no lo haces bien. Bueno, pues ya... Puede ser un buen titular de la entrevista, sí. Arreglón Puede seguido. ser, sí. Hágame una carta de los Reyes Magos. Pues se la voy a hacer, y además lo dije en el Afterword, que tuve el privilegio de participar en una entrevista que me hacía el director de este periódico. Y se la voy a hacer, es muy sencillo. Al final lo que yo deseo es que como ciudadano me siente representado y me siente orgulloso de mis representantes políticos. Tanto los representantes políticos que están al frente del Ejecutivo, como de los representantes políticos que están en un Parlamento ostentando el apoyo a ese poder ejecutivo, como en la oposición. Porque entre todos es como se construye un país mejor. Como podéis imaginar, no me presento a ninguna elecciones, pero lo que digo es un sentimiento, y tengo la impresión, y nunca me he perfilado políticamente porque me llevo bien con todas las formaciones políticas de toda mi vida, pero creo que esta nueva trayectoria política en la que nos encontramos, creo que va yendo por esa línea, que al final la ciudadanía se sienta identificada con su clase política, que al final se nos escuche a todos, pero no solamente a la abogacía o a los colectivos jurídicos, sino a los representantes de las empresas, PIMEC, FUMEN, a los representantes de los sindicatos, porque al final los que vivimos el día a día somos los que mejor conocemos las patologías que se van sucediendo, como a vosotros los periodistas. ¿Cuántas veces te ha consultado un político, tú qué es lo que harías? ¿Alguna vez te lo ha consultado? Ninguna. Como mucho te dicen, oye, esto no me lo publiques. Eso sí, alguna vez. Y ya para publicar, ¿se va a presentar como nuevo decano en las próximas elecciones? Sí, porque hay elecciones. Dentro de un año, no me ¿se va a echéis tan presentar? pronto, Bueno, queda. sí, ya saben que en este país siempre estamos en periodo electoral, Sí. político y no político. Tenemos titular. No, la tradición en Barcelona, como tú muy bien sabes, es estar 4 años. Y además tengo que deciros que yo de verdad, para mí está siendo un honor. Yo inicialmente no quería ser decano, o sea, todo el mundo lo sabía, pero una vez que estás ostentando este cargo, para mí es un honor representar a un colectivo de profesionales como es la abogacía. Me siento realmente orgulloso representándolos. Pues con el orgullo que nos manifiesta el decano de la Abogacía de Barcelona, cerramos este primer capítulo, este primer episodio del podcast del que nos ha acompañado otro gran Jesús Albalat. Gracias por tu participación, en este caso imprescindible, porque habéis hablado de términos muy técnicos, pero yo creo que voluntariamente os habéis acercado bastante al lenguaje de la ciudadanía. Hemos hablado en este episodio de herramientas, tenemos muchas herramientas, pero parece que no llegan a quienes tienen que decidir desde el Estado muchas cosas. Gracias, decano, muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Un placer inaugurar este ciclo de podcast del Periódico de Prensa Ibérica. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta pronto.